A grabar, ¡Woohoo! arrancamos a grabar y le mandamos a compartir pantalla. Estamos. Ok, por acá. Ok, antes que nada, algo que me parece que hay que remarcar antes de arrancar ya con los temas de la clase de hoy, es el tema de que andamos flojos con los desafíos. Andamos flojos con los desafíos y bueno, deberían ir mandando ahí más, estén más atentos con eso porque, como dijimos al principio de la cursada, si no le meten lo antes posible se va a terminar siendo una bola de nieve y mientras más trabajos, más desafíos se les acumulen, después menos ganas van a tener de meterle porque van a decir, fa, tengo como 8 desafíos pendientes y no quiero hacer ni uno. Así que ese es un tema a destacar. No es una cagada de pedos, es simplemente para decirles que pónganse las pilas porque si no van a dejar el curso a la mierda y claramente no es la idea. Así que eso, métanle porque andamos flojitos de ahí. Traten de ponerse al día, más que nada eso. Entonces, y también el tema porque, a ver, si no practicamos los temas anteriores, quizás ahora alguno que no haya hecho o no haya estado tan pendiente a los desafíos, eh, si no tiene muy claro el tema de, no sé, los bucles, por ejemplo, a la hora de ver funciones, que es lo que vamos a ver hoy, quizás están un toque más perdidos. Entonces, métanle, practiquen, métanle a los desafíos, aunque sea, no se pide más que eso. Después, si quieren practicar con, no sé, algún otro ejercicio sacado de internet o algo por el estilo, genial. Pero eso, lo único que pedimos es que hagan los desafíos, porque si no, se va a hacer una pelota de nieve y van a dejar el curso a la mierda. Y no es la idea, obviamente. Así que eso, métanle. Entonces, arrancando con ya lo que es la clase, básicamente lo que vamos a ver hoy es el concepto de funciones y, por ejemplo, no sé, distintos tipos de funciones, cosas que se pueden hacer dentro de las funciones y, bueno, en principio, ¿qué es una función? ¿No? Porque si no podemos ir a los tipos de función o el qué hace una función si no sabemos la definición de función o el qué es una función. Entonces, como dice acá, nos vamos a familiarizar con el concepto de función, su uso y utilidad. Distinguiremos los distintos tipos que existen en JavaScript. Eh, Vamos a conocer y comprender el concepto de scope, ámbito de alcance, que bueno, ya cuando veamos la función, o sea, lo que es una función, vamos a ver qué es el scope. Eh, bueno, funciones que son, para qué se utilizan, tipo de funciones, return, callbacks y scope. Ok. Eh, entonces, bueno, básicamente eso. Antes de arrancar, estén más atentos con los desafíos. Genial. Entonces, funciones. ¿Qué es una función? Bueno, vamos a ver que, como dice acá, cuando nuestro código se va empezando a ser más grande y vamos agregando más cosas, vamos a necesitar ordenarlo y evitar que escribamos código repetitivo a lo largo del programa. Básicamente dentro de, digamos, en cualquier lenguaje de programación, lo que más se evita a toda costa es repetir código. Entonces la función va a ser, o sea, el concepto de función, las funciones van a ser algo que nos van a ayudar para esto, justamente para no repetir código todo el tiempo. Por ejemplo, no sé, acá si yo quiero, en principio como lo vemos ahora, hasta donde sabemos, si nosotros queremos preguntar, digamos, varias veces, por ejemplo, el nombre de un usuario y le ponemos, no sé, un prompt, lo tendríamos que hacer varias veces o también quizás con un bucle. Eh, pero no estaríamos dejando de repetir código. Entonces, para lo que nos va a servir la función justamente es para eso, para dejar de repetir código. Entonces, yendo ya a lo que es una función. ¿Qué es una función o sea, dentro de JavaScript y dentro de cualquier lenguaje? O sea, básicamente el concepto es lo mismo para cualquier lenguaje. Son bloques de código que básicamente nos van, o sea, van a tener, justamente como lo dice el nombre, una función, una utilidad específica. Por ejemplo, yo el tema este de poner un nombre, o sea, pedir un nombre y pedirlo por prompt, podría ser una función que se llame pedir nombre, por decir algo, que en cuanto a código ya lo vamos a ver ejemplificado ahora en un toque. Eh, pero básicamente es eso, es un bloque de código que tiene una funcionalidad, un objetivo específico, digamos. Y te puede retornar o no un valor. O sea, Por siempre te hago. ejemplo, claro, eso, el tema de los valores de retorno los vamos a ver un ratito. Pero sí, por ejemplo, te puede retornar un valor y lo podríamos incluso guardar en una variable. Entonces,
si probamos este ejemplo en el editor de código, veremos que el prompt se va a ejecutar 3 veces, imprime los valores ingresados. El código funciona bien, pero hay un montón de líneas de código que, o sea, al final estamos haciendo para algo tan básico como pedir un prompt varias veces, lo estamos haciendo como 6, 7 líneas de código, cosa que se podría resumir mucho más. Entonces, bueno, acá ya pasando a la parte, no me acuerdo si estoy grabando, para pasar ya a la parte de lo que vendría a ser en cuanto a sintaxis, o ya empezar a ver un poco más en profundidad, más allá del concepto en sí de función, ver un poco más cómo se declara y cómo se ejecuta. Como dice acá, declarar una función es preparar la función, darle un nombre y decirle qué tareas va a realizar. Y ejecutar la función es llamar a la función. O sea, nosotros podemos tener, por ejemplo, acá, vamos a ver que la palabra reservada, justamente que vamos a necesitar para declarar una función, es la palabra function. Entonces ponemos function, nombre de función, que acá podemos ponerle justamente la idea del nombre de la función es que sea lo más descriptiva posible en cuanto a lo que va a ser esa función. Por ejemplo, si como ven acá que estamos solicitando el nombre, estamos poniendo una variable y le igualamos a un prompt, le ponemos de nombre a la función solicitar nombre. Entonces, como dice acá, utilizamos la palabra reservada function y le asignamos un nombre que, al igual que con las variables, debe ser descriptivo e indicarnos la tarea que va a realizar dicha función, como les dije. Entonces, eso, acá tenemos una función que se llama solicitar nombre, que hace un prompt y muestra el nombre que se ingresa. Entonces, esto acá simplemente lo único que estamos haciendo es, digamos, declarar la función, o sea, decir lo que va a hacer la función. Vamos a llevarnos esto acá. Acá lo único que estamos haciendo es eso, estamos diciendo qué es lo que va a hacer la función. Pero como ven, acá yo tengo la consola y todavía no se está mostrando nada. ¿Por qué? Porque yo no estoy, simplemente digo, que es como decir, simplemente tener hecha una variable, no sé, no, claro, me estoy confundiendo el lenguaje, let, no sé, nombre, y le pongo igual a, no sé, Pepe, pero nunca estoy haciendo, no sé, por ejemplo, nunca estoy llamando a esta variable para que se muestre, por ejemplo. Bueno, de igual forma, nunca estoy llamando a esta función como para que se muestre todo esto. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para llamar a la función? Porque como digo, acá simplemente es como darle un valor a la función, que en realidad no es darle un valor, pues simplemente lo que estamos diciendo acá es qué va a hacer la función. Pero no estamos diciendo que se ejecute todavía. Nosotros para que se ejecute la función, lo que vamos a hacer simplemente es escribir abajo el nombre de coso del método, de la función. Método y función, por si no saben, es sinónimo, digamos. Entonces acá voy a hacer algo porque me va a romper bastante las pelotas. Voy a poner, hagamos de cuenta que no me lo va a pedir por prompt, sino que voy a poner acá el nombre directamente. Entonces la función lo que hace es, solicito un nombre, hagan de cuenta que el Pepe lo pongo por prompt. No lo pongo por prompt porque si no me va a estar rompiendo las bolas cada 2 segundos el prompt y no tengo ganas. Entonces, hagan de cuenta que estoy poniendo un prompt acá y el usuario ingresa Pepe. Entonces, lo que hace la función solicitar nombre, te pide un nombre que el usuario le va a poner Pepe y te muestra, con un console log, te muestra el nombre ingresado es y el nombre ingresado, que en este caso es Pepe. Entonces, como digo, yo tengo que llamar a la función. Que llamar a la función literalmente es hacer esto, es poner el nombre abajo de la declaración de la función. Yo pongo, en este caso el nombre es solicitar nombre, paréntesis, punto y coma. Entonces ahí van a ver que me va a aparecer en la consola el nombre ingresado es Pepe. Si yo lo saco esto, como les dije, no va a pasar nada, no se va a mostrar nada en consola, porque yo lo único que estoy haciendo acá es decir lo que va a hacer la función, pero no estoy ejecutando esa función. Entonces de nuevo, reitero para que quede claro, yo tengo que llamarla abajo para que se ejecute lo que está haciendo la función. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí. Si hay un no, no hay ningún problema. Si alguien no entiende, repito las veces que haga falta. Pero si hay ningún... Vamos bien, vamos bien. Ok, vamos bien, genial. Entonces eso. La declaración decimos lo que hace y el coso, el llamado,
es escribir la función, paréntesis y punto y coma. Entonces, bueno, acá básicamente está mostrando lo que es esa función. Y bueno, de esta forma nos ahorramos escribir varias veces el mismo código y además podemos llamar a las funciones. Porque, a ver, por ejemplo, si yo quisiera hacer esto varias veces, tendría que escribir estas 2 líneas de código las veces que lo quiero hacer. Entonces, más fácil directamente llamar a solicitar nombre que hacer 4 veces esto, por decir un número. Entonces, bueno, ahora estamos, claro, tal cual, ahora lo más fácil, o sea, por ejemplo acá tira el ejemplo de qué pasa si yo quiero solicitar 4 nombres. Bueno, podríamos hacer esto, pero teniendo en cuenta que ya vimos el concepto de bucle, por ejemplo, sería mucho más fácil directamente hacer un for. ¿Cómo molesta que no se autocomplete acá? For, a ver, directamente la voy a hacer más corta porque corta la 8. Entonces podemos hacer un for que acá me está tirando, si yo el nombre, como que is not defined, JS6. Solicitar nombre is not defined. Solicitar. Son diferentes variables. ¿Cómo? Son diferentes variables. Arriba es solicitar. Ah, lo escribí como el culo, ahí está. Juan, perdón, profe, pero Juan, Ahí está. te estás comiendo el micrófono. Perdón, lo tenía muy cerca. Está bien, aunque sea. Ahí está. Sí, lo había escrito mal, ahí está. Entonces, claro, la forma más, en vez de hacerlo, por ejemplo, 4 veces, de hacer esto. Uy. En vez de hacer esto, como ya habíamos visto con el concepto de bucle, sería más fácil hacer solicitar nombre dentro de un for, por ejemplo, que se repita la cantidad de veces que queramos. Y sería mucho más fácil hacer esto que, por ejemplo, sin haber visto bucles ni haber visto funciones, nosotros en principio lo que habríamos hecho es esto. Que claramente, si nos ponemos a ver, acá estamos usando 3 líneas de código. Si tomamos como una línea de código la llave, digamos, y acá estamos usando 8. Entonces claramente, o sea, es como una forma mucho más visible, digamos, legible de hacer lo mismo. Entonces básicamente las funciones nos sirven para eso, para, digamos, abreviar mucho código o a la hora de, digamos, ejecutar como el main, digamos, en vez de tener todo en un choclo gigante, tenerlo separado en funciones y que se vayan llamando una función tras otra, digamos. Entonces básicamente eso. ¿Hasta ahí estamos? Sí, perfecto. Sí, profe. Sí. Genial. Sí, profe, sí. Yo voy a tomar agüita. Joya. Entonces, bueno, nosotros además de declarar una función como la declaramos recién, tenemos distintas formas. Por ejemplo, bueno, tenemos función con nombre de variable. Claro, podemos directamente nosotros hacer una variable e igualar a una función, por ejemplo. Entonces yo podría hacer, por decir algo, vamos a hacer otra función. Voy a hacer un function. El ejemplo que estaba ahí era suma. Y podemos hacer, por ejemplo, acá un let, igual lo vamos a hacer como corresponde. Vamos a hacer un let num1 es igual a 10 y let num2 es igual a 20 o 30, bueno, como vos quieras. Entonces acá podemos hacer un console log. La suma es y acá antes tendríamos que hacer un let resultado es igual a num1 más num2.
Martín, ¿estás con el mic prendido? Sí, está comiendo ahí las papitas. Y entonces ahí podemos hacer un console log, una función que básicamente nos muestre en un console log la suma, digamos, de dos números. Entonces tranquilamente podríamos hacer un, acá, si no estoy mal, let suma es igual a, si no estoy mal era así, ¿no? ¿O estoy loco? Ahí está. Nosotros podríamos hacer esto tranquilamente, tener una variable e igualarla a una función. Para, por ejemplo, en vez de tener que estar llamando al método, o sea, a la función todo el tiempo, podríamos llamar a la variable. Hola, Es- profe. Buenas, perdón por llegar tarde. Una pregunta, profe. ¿Usted recién comenzó o ya está dando otro tema? Y estoy hace, más o menos estamos hace 10 minutos. Básicamente Entonces, estamos viendo el concepto de funciones. aunque entonces llegué bastante bien. Sí, podría haber sido peor. Eh, entonces, lo que podemos hacer también, además de directamente hacer solo la función, podemos igualar una variable a la función, digamos. Entonces, además de eso, tenemos otras formas, como por ejemplo, hacer una función anónima. ¿Qué significa hacer una función anónima? Nosotros vimos que a la función le ponemos nombre. Nosotros podríamos tranquilamente, utilizando de hecho esto mismo, el concepto de darle a una variable el valor de una función, digamos, podríamos tener una función anónima, que como digo, una función anónima es una función sin nombre. Entonces podríamos hacer, en vez de función suma, podemos hacer function directamente y abrir acá paréntesis y hacer acá lo que querramos. Si no estoy mal, por ejemplo, podría ser así. Igual, no estoy seguro si estoy pifiando en algo. Tiene que recibir parámetros sí o sí, o estoy loco. Claro, me faltaría antes de eso Profe, igualar. Sí, acá en el chat Dante Chávez puso, estaba haciendo preguntas. ahí veo. Wait a minute. A ver, ahí me fijo. Dante. De última eso lo podríamos ver después. Pero entiendo que. O sea, eso vamos por el lado de. O sea, acá estamos viendo Java. Eso vamos por el lado de coso. De HTML. Y CSS. Entonces. Lo que podemos hacer, como digo, es. Ahora viendo, como digo, los distintos tipos de funciones. Podríamos tener una función anónima que no tenga ningún nombre. Entonces lo que vamos a hacer, ¿dónde estaba esto? Por ejemplo, acá lo que hace es agarra una variable suma, y lo iguala a una función anónima, digamos, que acá adentro va a tener su propio código a ejecutar. Entonces, podemos hacer algo así. Y en este caso, ponerle acá, no sé, lo mismo que teníamos arriba. Esto mismo, ponerle. Entonces la variable esta no tiene nombre, pero se lo iguala a una variable, digamos. Que de hecho vean que tipo a la variable el tipo la pone del mismo color que las funciones, digamos. Está como en amarillo. Entonces básicamente eso. Sería como otra forma de utilizar funciones. Más allá de... El último de eso de Anónimo no llegué a entender bien. ¿Puedes explicar de vuelta, por favor? O sea, básicamente digamos que es lo mismo que las funciones que venimos viendo. Pero en vez de tener un nombre, digamos que, o sea, no tiene ningún nombre, lo único que se utiliza es la palabra reservada function, se hacen los paréntesis y adentro se hace lo que se quiere hacer entre los corchetes, o sea, las llaves. Eh, y como no tiene nombre, se lo tiene que igualar a una variable. Sí, así. ¿Y por qué ahí puso let suma es igual a function y arriba puso function suma? Arriba es como. Sí, sí, Es como, entendí, son dos entendí. formas distintas de hacer lo mismo, digamos. Sí, 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 el de abajo de anónimo y el de arriba es llamando a la función, de decir, Claro, y el de llamar a esta abajo, función, llamarle suma. claro. Entonces, a uno básicamente tiene nombre y el otro no. Profe, ¿y cuál hemos utilizado entre los dos? Eh, y depende de cada uno, o sea, es como por gusto propio, digamos. Personalmente prefiero yo con nombre.
Pero bueno, depende de cada uno. Y es más fácil de entender. Más fácil de Y entender. para mí personalmente sí. Así que bueno, yo prefiero con nombre. Además, yo viniendo más del lado de C++, prefiero toda la vida. O sea, como que en C++ no se usa el concepto de función anónima. Eh, pero, o sea, ya estoy acostumbrado como a usar full funciones con nombre. Pero Profe, bueno, ¿y es difícil aprenderse más? y, o sea, digamos que una vez que ya se aprende un lenguaje, es como que pasar de uno a otro, la lógica es prácticamente lo mismo. Lo único que cambia son algunas palabras reservadas, por ejemplo, no sé, para las variables en C++, o sea, hay que indicar cada tipo de dato. Por ejemplo, si tengo un número entero, le tengo que poner int, que viene de entero, digamos, y demás cambios boludos que no, o sea, no son muy locos. O sea, lo más complicado es aprender el primer lenguaje y después como que ya se pasa al resto. Como que es más fácil de pasar a un primer lenguaje, de un primer lenguaje a un segundo, que arrancar de cero un lenguaje. Como que ya teniendo una base de un lenguaje, ya el resto se aprende más fácil. Entonces, volviendo para acá, también lo que tenemos es, todos estos son tipos de funciones, que son distintas formas de, incluso se puede hacer exactamente lo mismo de distintas formas, utilizando un tipo de función o la otra. Y esta es la función flecha o arrow function, que bueno, acá básicamente dice que se implementó a partir de la revisión S6. Y bueno, dice que también la guardamos en variables, pero reemplazamos la palabra reservada function por una flecha. Básicamente vendría a ser prácticamente como una función anónima, pero en vez de tener la palabra reservada function, tiene la flechita, el igual y el mayor. Sí. Pero puedo usar esa o la otra, o sea, ¿para qué está? Si en vez de un coso, una flecha. Por cuestión de gustos, digamos. Ah, O sea, cada quien usa la que quiere. Entonces yo podría hacer como en exactamente lo mismo. Va a terminar haciendo lo mismo y es exactamente lo mismo, digamos. Esto no me lo puede acomodar con un control KD. Ahí está, mirá. Con el control S Qué raro. Pero bueno, es como una forma distinta con un cambio mínimo de hacer exactamente lo mismo. Igual, claro, acá me está tirando. Bueno, le voy a cambiar el nombre. Suma 2. No le puedo poner un. Ah. Suma. A ver. Claro, tengo suma como 5 veces. Bueno, no importa. ¿En qué línea me lo tira? No me dice línea, ¿no? Bueno, no importa. Entonces, básicamente es eso. Es una forma con un cambio mínimo de hacer lo mismo. Básicamente. Entonces, yendo a ejemplos, bueno, en el siguiente ejemplo veremos cómo se llama la función sumar, en la que se pasan dos valores como parámetros. Bueno, esto ya el concepto de parámetros, antes de ver este ejemplo, quizás deberíamos entrar en el concepto de parámetros, que de hecho viene acá. Entonces, si les parece, vamos acá con parámetros y después volvemos al ejemplo anterior. Entonces, ¿qué son las funciones con parámetros? A ver, básicamente nosotros acá, digamos que lo único que estamos haciendo es, o sea, por ejemplo, si queremos utilizar una variable o algo, la creamos mismo acá adentro. O si la tenemos de afuera, también la podemos utilizar. Pero hay otra forma que en algunos casos conviene bastante más, que es pasar por parámetros. Básicamente, pasar por parámetros es entre los paréntesis. Vieron que nosotros tenemos, en las funciones tenemos dos paréntesis. Nosotros podríamos pasarle algún valor, o sea, algún tipo de dato, digamos. Por ejemplo, yo podría pasarle, en vez de hacer todo esto para la suma, que de hecho un buen ejemplo para ver por qué nos conviene, en el caso de la suma, por ejemplo, pasar por parámetros. Entonces lo que podría hacer, en vez de yo crear un número acá, que porque estos dos siempre van a hacer lo mismo, ¿no? O de última los podría ir cambiando acá, pero ¿qué pasa si el usuario me quiere pasar dos números que va a sumar? La mejor forma sería por parámetros y básicamente lo que vamos a hacer es, en vez de crear acá dentro de la función dos números, los vamos a borrar y lo vamos a pasar por acá. Vamos a poner num1 y num2. Me falta una coma. Num1 y num2. Entonces acá lo que estamos diciendo es que
esta función suma, va a recibir dos números desde afuera. O sea, en el llamado a la función se tienen que pasar dos números. Que esos dos números son los que se van a sumar. Profe, ¿y no sería más fácil, por ejemplo, poner dentro de la función, crear la variable directamente y no asignar ningún valor? Crear la variable directamente y no asignarle ningún valor. Es decir, poner let, por ejemplo, número 1 y punto y coma nada más. Claro, pero en ese caso, si yo quiero hacer un console log del valor, o sea, o del resultado de la suma. Ah, me va a dar null, me va a dar null. Claro. Entonces, básicamente lo que hacemos es esto, le pedimos, cuando yo hago la llamada a la función, en este caso la función suma, pido que el usuario me pase dos números, o el que está programando me pase dos números. Entonces yo, por ejemplo, acá podría hacer, pasarle dos números, 3,2, y acá, como ven, me tira la suma de 5. Voy a borrar esto de solicitar nombre. En algún lado estoy llamando un... Ah, claro, qué boludo. Para, era más fácil esto. Está. Entonces, yo acá podría pasar cualquier número que yo quiera. Podría pasar 32, María 32, 30 y 60, María 90, y así lo que quiera, básicamente. Entonces, básicamente, pasar por parámetros significa eso. Significa que yo en el llamado de la función, o sea, cuando voy a decir que se ejecute la función, tengo que pasar los parámetros que se me piden acá. En este caso, como estoy pidiendo dos números, le voy a pasar dos números. O por ejemplo... Profe, Sí. y para ingresar para ingresar por input, por ejemplo, en un prompt, el prompt estaría arriba de la función. Y por ejemplo pongo let número 1 y un prompt, y que eso se guarde en let y que se guarde número 1. Claro, podría hacerlo acá o también arriba de la función, pero da igual. O sea, yo podría hacer let número 1 es igual a... Bueno, el tema del prompt es que ahora me va a romper las bolas. Ah. Yo pongo 2. Y podría hacer dos números. Número 2. Salí acá, salí acá. Y paso número 1. Salí acá. Y número 2. Salí acá. Bien. Ahí está. Y ahora me va a pedir, yo puedo hacer 10 y 10. ¿Por qué me tiró esto? Bueno, acá pasa algo turbio. A ver. No, la recagué. Poné la suma, creo. ¿Cómo? Creo que en El función que- suma, le tenés que sacar el número 1 y el número 2, se me hace. Ahora, wait. Tengo que copiar de nuevo la función porque... Acá está. Era esta, ¿no? Sí. Bueno, ya la tengo acá, qué boludo. Entonces, como decíamos, num1, num2. Acá por consola no me está tirando nada. Si yo tiro... O sea, me tiró 1010 o estoy loco. O sea, puse 1010 y me tiró 1010. Sí, 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 tío, es como que te concatenó. Sí, nada que ver. Flashó. Ahora vámonos. Pero se entendió, sí, entendí, Claro, entendí. sí. Ahora vamos a probar de nuevo porque... A ver, let número 1. Let número 2. Acá le paso número 1 y número 2. Y luego igual a un prompt. Y acá también. Ok. Entonces acá si yo pongo 10. Pongo 10. Sí, me está concatenando. Me está tomando esto como un texto. Me está tomando como un texto. No sé. O sea, de última... A mí en los primeros ejercicios
de la tarea me pasaba lo mismo. Me tomaba el prompt como un string y lo que tuve que hacer es ponerle Claro, parsearlo. en el signo, vio donde dice let resultado es igual a número 1 más igual tenía que poner para que me tome como número. Raro. A ver. Quizás ahí, ¿La segunda variable le falta el punto y coma o no lleva? no. No, sí, sí, le falta, pero igual me lo toma, no es eso. Yo acá pongo 10 y 10. No, sí, lo único que voy a hacer es... uy, se rompió todo. Si lo parseo... Sí, pero se entendió, por eso me refiero a que no funciona, pero Claro, se sí, sí. entendió, se entendió, No, sí. sí, es cuestión de parsearlo. No. Pero el tema es, ¿eso pasa por un error de ahora nomás o pasa, o sí o sí hay que No, parsearlo? claro, me lo debe estar tomando como... En vez de como un coso, como un Y profe, ¿y entero. cuál es la diferencia entre ponerlo abajo de la función a ponerlo arriba de la función? De poner... No, no hay... Va igual, de hecho, no sé si arriba... No, arriba creo que no me lo va a tomar. O sea, no me va a dejar. O sea, si vos decís, si llamo a la función arriba... Ah, sí, mira, me deja igual. Creo que es algo que depende del lenguaje. Por ejemplo, en C++ no me deja. Si yo llamo a la función arriba de la declaración, no me deja. Pero, JavaScript lee de abajo para arriba o de arriba para abajo. No, de arriba para abajo. Cosa que, o sea, todos leen de arriba para abajo, son secuenciales, digamos. Pero al parecer algún que otro lenguaje, si vos llamás arriba de la función, o sea, de la declaración de la función, ahí está, ¿ves? Eso. Let suma. No, claro, no es un problema, no, evidentemente no. En C++, por ejemplo, no te deja hacer esto. De yo poder llamar a la función antes de la declaración. Pero Sí, evidentemente... creo que se podía hacer eso, que co- decía que vos podías declarar la función en tipo, en X momento y le podías llamarla antes. Claro. Sí, sí, por ejemplo, sí, depende del lenguaje eso. Eh, Así que bueno, en este caso sí, se puede, lo pueden llamar donde quieran. Pero bueno, básicamente es eso, es el hecho de pasar por parámetros es yo pido dos valores acá para utilizarlos acá adentro. Entonces yo a la hora de hacer el llamado a la función le tengo que pasar esos valores que yo le... O sea, pueden ser más, obviamente, no hace falta que sean solo dos. Pueden ser, no sé, la cantidad de números que quieran. Y yo acá debería pasarle un tercer número, por ejemplo. Y acá debería ser más num3. Y por ejemplo acá me hace 30 más 30. O sea, pueden pasar la cantidad de parámetros que quieran. Igual ya llega un punto que quizás si pasan muchos parámetros no es muy legible y ya es muy enquilombado. Y quizás a partir de tanta cantidad de parámetros ya como que incluso podrían dividir más en funciones. Pues justamente la idea de una función es que tenga, digamos, justamente una función o una funcionalidad específica. En este caso, la de la suma. Entonces, si ya pasan una gran cantidad de parámetros, quizás es como que pueden dividir más incluso. ¿Alguien levantó la mano, no? Oh, estoy loco. Estoy loco, me parece. Entonces, dicho esto, básicamente es eso. Ven, por ejemplo, acá está haciendo exactamente lo mismo. Hace una función sumar y le pide dos números y hace lo mismo. Un console log, la suma es y número 1 más número 2. Claro, podría ser, ya sé cómo puedo hacer, claro. De esa forma no me lo debería tomar como un... claro, yo si en vez de hacer esto, porque acá me lo debe estar tomando como un string, o sea, como un texto, por eso me tira el 10-10. Entonces, si yo en vez de hacer directamente un solo console log, hago... A ver, sí, si yo hago console log y esto, y acá hago los prompts. No me voy a quedar conforme sin resolver eso, porque no me gustó. A ver, entonces voy a hacer un let número 2. Y si ya no sale con esto, quedará para la próxima. Let número 3. Entonces acá lo único que voy a hacer es, si voy a la prompt, Profe, pero está llamando número y arriba está diciendo num. ¿cómo? Arriba dice num y abajo está llamando la variable número.
O No, sea, porque tienen que tener distinto nombre. O sea, Tipo, no es que tienen que tener distintos nombres, sino que no hace falta que tengan el mismo. O sea, Ah, entre... sí, porque después cuando llamás a la variable le pasar la variable y listo. claro. Ok, ¿Puede claro. tener el mismo nombre? Sí, pueden tener el mismo nombre. Igual ahora, banquen que hago esto. Voy a comentar un toque esto. ¿Cómo lo comento desde acá? Bueno, ni idea. Número 1. Hay una función, no sé si funciona Alt Shift A. Uy, ¿Se Uy, bugueó no, todo? tío. sí, se rebugueó. Número 1. Alt Shift A. ¿Cómo? Alt Shift Tab. Alt Shift A. ¿Con eso se comenta? Y con eso se comenta, pero tenés seleccionada la línea. Tipo, tenés seleccionada. No sé si funciona, pero en Visual Studio sí funciona. Alt Shift A. Ahí está. Número 1. Número 2. Ese shortcut no me lo acordaba. Número 3. Todos los días se aprende algo nuevo, profe. Todavía se prende algo nuevo. La cagué. Número 3. Entonces supongo que si vuelvo a hacer Alt Shift A, descomento y ahí me lo va a pedir. 10, 10, 10. Y me lo sigue concatenando. Ja, 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 ja. Bueno. Pinchó. Sí, está raro el JavaScript. Hoy estaba haciendo el desafío 3 y el prompt me daba error pues lo tenía que definir. Tipo, no sé qué onda. Sí, a veces que se vuelve loco. Pero bueno, básicamente es eso. No se queden con ese error. Ahí pasaron en el chat de Meet cómo puede ser el prompt. Claro, es que sí, es literalmente lo único que queda es parsearlo. Claro, el parse. Directamente yo ese parsint al coso, claro, a ver. Ya está. Ya con esto tiene que estar. Gracias a Analia. Yo hago esto. Vamos a comentarlo de nuevo. Control. ¿Cómo era? Control Shift A. No está. Sí. Alt Shift A. Sí, ahí está. Número 1. Número 2. Le saco este parámetro. Le saco este parámetro. Y le saco esto. Entonces ahí. 10, 10. Vamos los pibes, bien ahí. Gracias, Vamos, Analia ahí. Gracias, Ana. Genial. Entonces, sí, básicamente era el parsint. Entonces, básicamente es eso. Es nosotros. Transmitir. ¿Cómo? ¿Dejaste de transmitir? Ah, no, se me fue a mi mala mía. De una. Entonces, también algo que estaban preguntando por ahí. No hace falta que el nombre del parámetro que yo tengo dentro de la función, digamos, yo acá estoy pidiendo que se pase un parámetro llamado num1, que lo único que se dice cuando yo le pongo num1 acá y num2 acá, es que dentro de la función se va a llamar num1. Pero cuando yo hago el llamado a la función, fuera de la función, yo le puedo mandar con otro nombre. No tiene que ser sí o sí num1. Podría ser también. O sea, yo acá podría poner... O sea, pueden ser iguales estos dos. Pero no hace falta. O sea, tengan en cuenta eso, que no hace falta, no hace falta que sean los mismos nombres. O sea, no es que acá tengo que tener sí o sí número 1. Voy a volver a comentar el prompt. Alt Shift A. Entonces no es que sí o sí tienen que ser iguales el nombre del parámetro que yo estoy pasando y el cómo lo pido acá, sino que pueden ser tranquilamente distintos. ¿Acá pifié una letra o estoy loco? No. Ok. Pero eso, ¿se entendió que no tienen que ser iguales? Yo puedo acá tener N1 y N2 y yo le paso número 1 y número 2. O sea, no es que tienen que llamarse igual. Alt Shift A. Y va a seguir funcionando. Yo le paso 10 y 10. ¿Por qué se hace eso? ¿Cómo? ¿Por qué se hace eso? Claro, ¿cómo lo interpreta si tiene el distinto nombre la variable? Lo interpreta porque... Por el let suma lo interpreta.
Claro, porque vos pensás que yo acá estoy llamando, voy a comentar esto porque si no me va a seguir rompiendo las bolas. Vos pensás que yo acá estoy diciendo que lo único que estoy diciendo acá es cómo va a ser la función y para qué va a ser. Entonces, lo único que le estoy diciendo, independientemente del nombre que yo le pida acá, n1 y n2, yo estoy diciendo pasame dos variables. No estoy diciendo pasame una variable que se llame n1 y una que se llame n2. Le estoy diciendo cuando vos me llames, o sea, cuando se me llame dentro del programa, pasame dos variables. Que en este caso van a ser numéricas. Entonces, en este caso acá dentro la llamo N1 y N2, pero yo cuando hago el llamado, puedo pasarle cualquier, o sea, con cualquier nombre. Mientras sean dos variables, en este caso numéricas, puede ser cualquier nombre. Y sabe, o sea, porque, o sea, lo sabe que son o sea, que el número 1 es N1, porque fíjate que yo estoy pasando, cuando yo hago suma, paréntesis, y le empiezo a pasar, el número 1 lo paso antes de la primera coma, o sea que ya se da cuenta la función cuando entra acá, que este número 1 va a ser este. Y cuando yo hago la coma y paso el segundo parámetro, se da cuenta que el número 2 va a ser este. Porque yo estoy llamando. Yo cuando literalmente hago un llamado a una función, cuando pongo acá suma paréntesis y le paso cualquier cosa, literalmente estoy yendo para acá y estoy haciendo todo este código con los parámetros que yo pasé. Entonces, si yo acá le paso 10 y 20, cuando llegue acá, cuando llegue a esta línea, el programa va a volver para acá. Va a decir, bueno, función suma, y estas dos cosas, estos dos parámetros, los va a reemplazar por los números. Va a decir, ah, bueno, esto es 10 y esto es 20. Y a partir de ahí empiezo a operar. Bueno, el resultado es 10 más 20. Entonces, console resultado, 30. Por eso no tienen que tener el mismo nombre, porque simplemente lo único que estoy pidiendo acá es que se pasen dos variables. No estoy pidiendo que ¿Y sean para dos qué variables que se represente llamen. la función? ¿Cómo? ¿Qué representa la función sería? Claro, son dos variables que son parte de la función. Ujú. Que se van a usar Ya, ya. dentro de la función, pero que el nombre en sí no representa nada. El nombre es completamente, digamos, no importa. No importa el nombre, puede ser cualquiera. Mientras sean dos variables, es válido. Ahí va mejor, ya Ahora sí lo te entendí, entendí. profe. Genial. Pero eso, cualquier cosa, ante cualquier duda, porque en principio es normal que maree, ustedes consulten, no hay ningún problema. Entonces, el resto entendió bien el tema de que, o sea, básicamente no importa el nombre, ni mucho menos, sino que simplemente yo lo que estoy diciendo acá es que se pasen dos variables. Sí, sí, sí. O sea, ni siquiera dos Sí, sí. variables, ni siquiera dos Sí, variables, sí. dos valores, porque fíjense que acá no estoy pasando ninguna variable, estoy pasando dos valores sueltos. Entonces, no haría falta que sean variables exactamente, sino que sean valores del tipo que yo quiero. Es decir, que reemplaza, es decir, los valores que solo le asignamos cuando llamamos, reemplaza por, es decir, entre Tal comillas, cual. la variable que tiene la función Tal cual. y comienza a funcionar el código. Claro, este N1, cuando yo llamo acá, el N1 pasa a ser un 10. Y el N2 pasa a ser un 20. Y creo que incluso, Y se si no estoy reemplaza. loco... Claro, sí, literalmente. Y no estoy... A ver, ¿se puede hacer esto? Claro, también yo podría pasarle textos, digamos. Y por ejemplo... Claro, a la hora digamos... Como acá le estoy pasando textos... o sea, no necesariamente tienen que ser valores numéricos. Yo le paso a dos textos. Y cuando entra acá dice, bueno, N1 es igual a este texto. Y N2 es igual a este texto. Entonces, el resultado va a ser un texto concatenado. ¿Por qué? Porque la representación del más, o sea, para lo que sirve el más, como habíamos visto, dentro de dos textos, es para juntarlos. Entonces, no necesariamente tienen que ser valores numéricos, sino que acá, en vez de N1, para que no sea confuso, le puedo poner, y bueno, también habría que cambiar el nombre de la función, porque no sería suma, sino que se tendría que llamar concatenación o algo así. Pero no necesariamente se tendría que pasar valores numéricos acá. Obviamente que si vamos a hacer una función que se llame suma, la idea es que se pasen números, obvio. Pero se podría pasar cualquier tipo de valor. Entonces, bueno, ejemplo. En el siguiente ejemplo, veremos cómo llamar a la función sumar. Se pasando, bueno, tal cual lo que vimos. Es una función sumar
que tiene un número 1 y un número 2, que hace el console log de la suma es, y abajo hace otro console log, número 1 más número 2, y acá se llama esta función. Entonces, cuando yo llego acá, este número 1 se reemplaza por un 10 y este número 2 se reemplaza por un 30. Entonces, el output final va a ser la suma es 40. Y después, por otro lado, acá dice, te invitamos a que crees una función con parámetros. Puede ser solo un parámetro, si es sencillo. Entonces, ¿qué se les ocurre? Si quieren lo hacemos todos juntos y vamos tirando ahí, por ejemplo, qué podemos hacer. ¿Qué se les ocurre? De hacer, ¿qué función? Que haga que la función. ¿Qué podría ser nuestra función? Que concatene, por ejemplo, un nombre. Por Pedir, ejemplo, si pedir para un un bot, nombre y para, pedir un para nombre y un bot, presentarlo en un alert. Para, entonces, me dijeron primero concatenar nombre con qué. puede ser, por ejemplo, para un bot, cuando te pide nombre, decir cómo te llamas y eso concatene decir hola y el nombre, la variable con el Podría nombre. ser. Y después, ¿qué otro ejemplo había? Kevin había hablado. No, ya está, hagamos el de él, hagamos el de él. No, podemos hacer los dos si quieren, ¿eh? No, ya está. Genial. Hola. Entonces, ahí el ejemplo era concatenar, como cuando vos pones un nombre, pasar, o sea, mostrar hola más el nombre, digamos. Que de hecho acá como que ya resolví un poquito. Entonces, lo que tendríamos que hacer es un function, que es la palabra reservada, y podríamos ponerle, no sé, concatenar o saludo, digamos. Saludo por nombre. ¿Y qué podríamos hacer acá? Antes de arrancar a escribir el método. ¿Qué se les ocurre? Por ejemplo, ¿debería haber algún parámetro o algo por el estilo? Sí, un parámetro, por ejemplo, que se llame nombre, por ejemplo. Claro, tal cual. O nom. Excelente. Sí. Entonces tenemos un parámetro que le vamos a pasar, que es el nombre. ¿Y qué podemos hacer adentro? Ahí podés concatenar, decir, por ejemplo, let resultado, por ejemplo, es igual a nombre o hola más nombre. Hola, más nombre. Es igual a hola. O podríamos ponerle, no sé, saludo, por decir algo. Es igual a Hola más hola nombre. más nombre. ¿Y ahora? Console.log Claro. y que Console.log imprima saludo. Salud. y que tiene el saludo. Entonces, nosotros podemos hacer ahí. Llamará saludo por nombre. Saludo por nombre y se llamará Juan Carlos. Nos tira hola Juan Carlos. Excelente. Muy bien. ¿Algún ejemplo más se les ocurre? Ese mismo, pero con un prompt. Claro, podríamos por ejemplo hacer, en vez de hacer pasar acá el parámetro, o sea, vos decís que acá adentro, o de última también podríamos hacer, no mismo acá adentro, sino que por afuera. Lo puedes hacer afuera también. Claro, tal cual, en vez de acá le hacemos una variable let nombre que sea igual a, bueno, el prompt lo voy a escribir después, porque me va a romper bastante las pelotas, y le podemos pasar nombre. Entonces, ahora no me va a tirar nada porque no tiene nada, pero acá le metemos un prompt. Entonces acá yo pongo Pepe. Hola Pepe. Excelente. Tuki, y ahí se deja todo. Voy a comentar esto. Genial. Claro, acá voy a poner otra cosa. Listo. No, qué boludo. Ahí estamos. Pero bueno, básicamente es eso. El tema de los parámetros es, o sea, en este caso, Pepe se reemplaza por el nombre. Entonces, nombre va a ser
el valor de nombre va a ser Pepe. Entonces cuando hagamos el hola más nombre, nombre va a ser igual a Pepe. Genial. Entonces, dicho esto, podríamos saltar con esto me gusta. Funciones que retornan un valor, que ya antes lo habían dicho básicamente, pero lo vamos a ver más a fondo. Entonces, todo el código que ejecutamos dentro de una función, así sea que declaremos variables, bucles if, demás, pertenecen a dicha función y nada más. En este caso, lo que tenemos acá, todo lo que está dentro de esta función, este let saludo, solo es parte de esta función, digamos. O sea que yo, por ejemplo, eso va a tener... Claro, no la va a subir como al resto del programa. Para eso está retorno. Claro, tal cual. Entonces, por ejemplo, en este caso, yo si quisiera llamar a saludo afuera, No la va a hacer. van a ver que me tira error, saludo is not defined. ¿Por qué? Porque saludo solo pertenece adentro de la función. Entonces, como está declarada dentro de la función, afuera de las llaves, digamos, nadie conoce saludo. Solo la función conoce saludo. Eso tiene que ver también con el scope, que lo vamos a ver mejor en un ratito. Pero bueno, en principio eso. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si tenemos justamente algún valor dentro de una función, alguna variable, a la cual queremos acceder afuera, o a la cual queremos, más que acceder a la variable en sí, acceder al valor de dicha variable desde fuera? Podríamos utilizar el return. ¿Qué es el return? Bueno, justamente como dice acá, la palabra return significa retornar o regresar. Cuando una función está ejecutando su código y lleva una instrucción return, deja de ejecutar y sale de la función para continuar el programa. Entonces, también algo que faltaría acá es que si yo pongo, por ejemplo, Es como que se return, comporta como un bucle, por así decirlo. No es un bucle literalmente, pero es como que te da la impresión. o sea, no tan así, Sí, pero sí, eso. Tipo, o no sea, es tan así como vos dijiste, pero es algo parecido. o sea, sirve literalmente para salir, digamos. O sea, no sería como un bucle. O sea, yo si mando return, Es para que sigas ejecutando código, tipo, no que no estés siempre ejecutando una sola función. claro, básicamente sale de acá. Entonces, más que nada, o sea, un return solo quizás no tendría mucho sentido. Pero básicamente, más allá de... o sea, no es solo para salir, nos puede servir también para salir, pero más que nada para lo que sirve es para regresar, retornar valores. Entonces, yo por ejemplo, acá lo que podría hacer, yo tengo por ejemplo, acá el saludo por nombre, ¿y qué pasa si yo quiero acceder al valor de saludo por fuera del coso de la función? No podríamos por ahora. Entonces, yo lo que podría hacer, si yo hago return saludo, yo lo que estoy diciendo es que cuando salga de la... O sea, que básicamente el valor... o sea, cuando salga de la función, se devuelva el valor de saludo. ¿Ok? Entonces, yo podría acceder, de hecho mismo igualando una variable a la función, podría hacer que esa variable se iguale a saludo. Porque yo lo que estoy diciendo es, devolveme el valor de saludo. Yo quiero que cuando termine la función, me des el valor de saludo. Entonces, en este caso, yo cuando salgo... Es como que guarden el caché, pues no estoy llegando a entender bien, por eso. Ahora te lo muestro bien. Yo, por ejemplo, puedo hacer acá una variable que sea let saludo guardado. ¿Ok? Y podría decir que saludo guardado, voy a tirar un tab ahí, saludo guardado sea igual a esta función. Entonces yo cuando haga console log de saludo guardado, va a ser que me tira hola Pepe. ¿Por qué? Porque cuando, o sea, básicamente me está retornando el valor del saludo. Entonces, cuando yo entro acá, o sea, la función, cuando le ponemos un return y un valor, literalmente podemos decir que toda esta línea de código, o sea, toda esta parte del código, el llamado a la función, va a tener un valor, que va a ser el valor que devuelva. Entonces, ¿cómo? O sea, con return también puedes hacer que, por ejemplo, Pepe lo uses en otra función aparte. Claro, en este caso no sería
Pepe en sí, sino que todo el saludo. Hola Pepe. Entonces yo, por ejemplo, si quiero usar el saludo Es como para reutilizar, por así decirlo. Claro, para tener acceso a lo que no podemos acceder desde un principio, porque como decimos, Porque, sí, porque no estoy entendiendo bien, profe, cómo, tipo, qué funcionalidad se puede dar a eso, no estoy entendiendo por eso. y a ver, nos puede servir más que nada, o sea, en este caso como que quizás no es un gran caso, eh, pero van a haber casos en los que vamos a necesitar valores de, digamos, variables que tengamos dentro de funciones y las vamos a necesitar acceder al valor de ellas desde afuera. Por ejemplo, tipo, no sé, un valor específico que solo se encuentra en esa función y necesitamos para otra función, Claro, como por para ejemplo, devolver ese valor y guardarlo en otra función o por guardarlo dentro de ejemplo, una variable. claro, por ejemplo, si yo después quiero reutilizar este saludo guardado en otra función, ya acá tengo el valor del saludo. Entonces, básicamente, o sea, lo que más quiero que se entienda en principio, porque quizás vamos a dar casos más específicos Profe, de cómo utilizarlo, bancame un toque, y ver en qué ocasiones implementarlo, quizás un poquito más adelante, o mismo en el desafío. Pero lo que quiero que se entienda es que cuando yo le pongo un return a una función, y, o sea, siguiente le pongo una variable, digamos, un valor, porque yo tranquilamente podría, en vez de poner return saludo, podría poner return XD, cualquier cosa. Entonces, cuando yo pongo un return y le pongo un valor después del return, significa que cuando yo haga el llamado de esta función, va a retornar lo que hay acá. Entonces, por eso yo puedo igualar una variable a esta función. Porque estoy diciendo que, en este caso, saludo guardado es igual a XD. Porque cuando yo llegue al final de la función y vea el return, va a decir return XD. Y si volvemos para atrás, yo estoy diciendo acá literalmente que saludo guardado es igual a saludo. ¿Por qué? Porque cuando salí de la función me retornó saludo. Entonces todo esto vendría a ser el valor que devuelve esto es saludo. Ahí se entendió más o menos el tema de por qué podemos igualar una variable a una función. Con un Yo me return. perdí un poco. Ok, entonces, ¿cómo poder explicarlo de otra forma, no? Es que, claro, la cuestión, sí, es que es normal que maree, porque es como de los conceptos más quizás complicados de entender en un principio. Eh, pero la cuestión es esa, es cuando nosotros ponemos dentro de una función, en este caso función saludo por nombre, o en cualquier función, ponemos return, y de hecho, ¿sabes qué? Vamos a ir con el, creo que el caso, en este caso mejor, en el que lo podríamos ver, es... Sí, ponga otro ejemplo, profe, porque con ese es medio difícil entenderlo. Yo creo que de hecho es mucho mejor en este caso el caso de suma. Por ejemplo, nosotros ahora lo que estamos haciendo es, en la función ahora de suma, estamos pasando dos números y estamos haciendo un let de resultado y hacemos un console log del resultado. Pero ¿qué pasa si yo quiero acceder al valor del resultado desde fuera para, no sé, para volverlo a multiplicar, por decir algo, o para volverlo a sumar, sumarle ese resultado, volverlo a sumar? No podríamos hacerlo. ¿Por qué? Porque no tenemos acceso al resultado. Entonces, en este caso, lo que más nos convendría es, en vez de hacer un console log, podríamos hacer un return, y de hecho lo voy a hacer más fácil. Voy a hacer un return número 1 más número 2. ¿Ok? La cagué. Entonces, acá, por ejemplo, yo estoy haciendo una variable que sea let suma, y lo estoy igualando a suma 10,20. Entonces, lo que me va a dar, lo que me va a retornar acá, cuando yo llegue acá, me va a devolver el valor de 10 más 20. O sea, me va a devolver 30. Entonces, yo voy a poder igualar una variable y obtener ese 30 en una variable a partir de lo que me devuelve la Es decir, función. el valor de la función de suma se va a guardar dentro de la variable de suma. Claro, entonces en este caso, lo que me va a devolver la función de suma va a ser 30. Entonces, el valor de la variable suma va a ser 30. Porque el valor de esto, el valor de suma 10 más 20, es el valor que retorna acá, en la línea 7. O sea que me va a retornar 30. Por lo que, si yo hago un console log de suma, acá igual, claro, estoy llamando a saludo por nombre. Tuki, voy a borrar esto.
si yo hago un console.log de suma, me va a dar 30. ¿Por qué? Porque cuando yo llamo a esto, o sea, de hecho van a ver que, hagamos de cuenta que estamos en la línea 11, ¿no? La página está, digamos que procesando la línea 11. Si ven que si yo aprieto control y clic, van a ver que me va a marcar acá suma. Entonces, ustedes piensen que lo que está haciendo es, salta de la línea 11 a la línea 6, porque este es el llamado a la función. Entonces, cuando es el llamado a la función, viene directamente a la función y como habíamos dicho, reemplaza los valores. En este caso, n1 va a ser 10 y n2 va a ser 20. Entonces, lo único que va a hacer esta función es devolverme la suma. Entonces, literalmente piensen en el tema del devolver algo, devolver un valor. Piénsenlo como que toda la función, con los parámetros que le pasamos, vale lo que devuelve acá. O sea que en este caso, el suma paréntesis 10,20 vale 30. Vale el valor de lo que retorna. ¿Ahí se entiende un poquito mejor? Sí, sí, se entendió, profe. Sí. Creo que era otra voz la que estaba medio confusa. No sé si... Santi, Era era yo. Santi. Era Santi también que había preguntado. Ok. No sé si entendió. Genial, genial. No Bueno, era para preguntar, era para dar un ejemplo, pero ya está. Ah, bueno, ¿viste? Siempre Roca. Qué raro, Roca. Cállate, bro. ok. Hablando en PowerPoint. Entonces, básicamente eso. La palabra return significa retornar o regresar. Cuando una función está ejecutando su código y lleva una instrucción return, deja de ejecutar, sale la función para continuar con el programa. Entonces, si existe código luego de este return, nunca se va a ejecutar. Por eso te recomendamos que el return sea la última instrucción dentro de una función que devuelva un valor. Eso es lo que le decía, que va a devolver un valor. En este caso, el valor que habíamos visto que devuelve nuestra función de suma, devuelve justamente la suma de los dos números. Profe, y por ejemplo, el ejemplo que está en la página que muestra ahí abajo de return un console.log, ¿ese console.log no se va a ejecutar? Claro, en este caso, como había... como Va a recién parar dije, cuando dice return, es decir, devolverme resultado nada más, Claro, no me lo imprima. el return, además de devolverte el resultado, lo que hace es salir de la función. Tiene esas dos funciones el return, digamos. Devolver el resultado que vos vas a poner acá, en este caso, o sea, devolver el valor que pones acá, que en este caso va a ser la variable resultado, y además te sale de la función. O sea que como acá pusiste el return y salís de la función, haces que automáticamente con el return se salga de la función, este console.log no te lo va a leer nunca. Porque vos con el return estás forzando al programa a salir de la función calcular. Entonces, la instrucción return puede retornar un valor de cualquier tipo, ya sea, como dice acá, texto, número, booleano, o sea, booleano era el true o false. Una variable, un array, ya vamos a ver lo que es un array, etc. Y podemos guardarlos dentro de una variable para reutilizarla cuando necesitemos. Como digo acá, por ejemplo. Como dijimos, tengo la variable suma, que en este caso va a quedar igual a 30. Entonces, yo si quiero hacer otra suma con este número, podría ser let suma 2 es igual a suma y le puedo pasar la primera suma. Por ejemplo, más que nada para que se entienda el concepto de que puedo, más que nada la función de yo retornar un valor e igualarlo a una variable es el poder reutilizar ese valor. Entonces yo podría hacer acá, por ejemplo, si quiero sumarle al resultado este, acá no le voy a poner suma, sino que lo voy a cambiar y le voy a poner resultado, para que se entienda mejor. Yo voy a sumar acá el primer resultado, y se le voy a poner otra suma, o acá voy a poner suma 2. Y le voy a poner que quiero sumarle al primer resultado, le quiero sumar 20. Entonces ahí, como el primer resultado era 30, que es lo que yo me guardé acá, yo le sumé 20 y me dio 50. Básicamente para eso es para lo que sirve el return, para reutilizar valores que tenemos adentro de funciones. Que sin un return no podemos acceder a ellos. Entonces, incluso el valor puede provenir de una expresión, por ejemplo, una operación matemática. Ahí, como les dije, ahí retornamos, como vieron acá. Yo podría acá, en vez de hacer un return n1 más n2, podría hacer antes una variable que sea resultado y retornar esa variable.
Pero en este caso no sería necesario porque simplemente estoy retornando una suma. También se podría retornar y después guardarlo por afuera de la función en una variable, ¿no? Claro, tal cual, todo lo que tenga el tipo en return, es como les digo. Ustedes piensen que cuando yo estoy haciendo acá o sea, cuando tengo un return, ¿no? En una función y la llamo y le paso los parámetros, ustedes piensen que todo esto, el valor de esto, es el valor del return. En este caso, piensen que esto suma 10,20, vale 30. Entonces yo acá estoy diciendo literalmente el resultado es igual a 30. ¿Por qué? Porque el valor de todo esto, de esta parte de código, el valor de suma, paréntesis, 10,20, es, en este caso, 30. Si yo le paso otro número, va a ser 40, por ejemplo, en este caso. Pero es el valor de lo que retorne esto. Entonces, acá tenemos el mismo caso, calcular, número 1, letra resultado, número 1 más número 2 y se retorna el resultado. En vez de yo hacer el return directamente como hacía yo con el número 1 más número 2, acá lo que hace es, lo guarda en una variable y devuelve la variable. Entonces básicamente acá es lo mismo, hace una variable y le iguala a esa función con dos parámetros. En este caso lo que va a volver es 12. Y acá tenemos, bueno, esto está un quilombo, hay como una función calculadora a la cual le pasamos, por ejemplo, dos números y el operador que va a ser, bueno, cómo queremos operar, ¿no? Si le pasamos un más, lo va a sumar. Si le pasamos un asterisco, lo va a multiplicar. Si le pasamos una barra, lo va a dividir. Y si le pasamos un menos, lo va a restar. Voy a ir un micro. Le puteo a Martín Rivera. Ahí está. Listo. ¿Qué pasó? Nada, te quería preguntar algo justo. ¿Qué pasó? Está. No, porque no escucho hablar. No, bueno. No, igual me olvidé la pregunta. Está bien, no hay problema. Ahí pensala de nuevo y cuando la tengas, decime. Entonces. Un capo como pocos. Entonces, la cuestión de todo este quilombo, digamos, la función de calculadora a la cual nosotros le pasamos dos números y un operador, es que esto se podría separar más aún. ¿Por qué? Porque la única función de la Se podría hacer calculadora... varias funciones. Claro, la única función de la calculadora sería darnos el valor de la suma o de la resta o de la división o de la multiplicación. Y ahí se podría usar un if y hacer varias, y decir si, por ejemplo, número, operación, por ejemplo, si quiero decir operación suma, si, por ejemplo, operación es igual a suma, pasa el tal función y así, o que llama a la función. Por ejemplo. Pero lo que dice acá, bueno, como les vengo diciendo, si analizamos esta función, podemos ver que tenemos una calculadora funcional, porque funcionar funciona, pero digamos que este script y esta función en específico está haciendo un montón de cosas y cosas de más que quizás no irían en la parte de la calculadora, sino que deberían ir en otra función. Por ejemplo, primero calcula el resultado de la operación y luego envía un mensaje a la consola indicando el resultado. Entonces, por ejemplo, quizás lo que deberíamos hacer es tener, digamos que la parte del console log, de la parte de mostrar cuál es el resultado, debería ser parte de otra función quizás. Podría ser así. Banquen que sin querer corrí todo y no me aparece encima la barrita de correr. ¿Dónde está ahí está. Genial. Volvemos para arriba. Entonces, pero calcula el resultado y luego envía el mensaje por consola. Entonces podríamos separar aún más este código y crear una función que solo muestra el mensaje por consola en lugar de hacerlo en la calculadora. Entonces para esto tendríamos que retornar el resultado de las operaciones para poder usarlas en otra parte del programa. Justamente lo que venimos haciendo es acá devolver, retornar acá para poder reutilizarlo en otra ocasión. Entonces en este caso lo que se saca a la calculadora es toda la parte del console log, digamos. Y lo que sí tenemos es, se chequea cuál es el operador. Y bueno, dependiendo cuál sea el operador, se devuelve un distinto valor. Por ejemplo, si el operador es más, se devuelve la suma. Si es menos, se devuelve la resta. Si es
asterisco para la multiplicación, se devuelve la multiplicación. Y si es una barra, se devuelve la división. Entonces después tenemos otra función que lo único que hace es se le pasa un mensaje y se le pasa un valor, un valor numérico, digamos. Entonces lo que va a hacer, si quieren después lo podemos ver, lo puedo copiar y pegar para verlo. Lo que va a hacer directamente es te devuelve el console log del mensaje más el total, que el mensaje en este caso es el resultado de la suma es un texto, y el valor total es, digamos, la suma, la resta, la multiplicación y la división, y te muestra las 4 cosas. Entonces lo que hace acá es las variables suma, resta, multiplicación y división justamente se igualan a la función calculadora con el operador. ¿Por qué? Porque justamente, como habíamos visto, acá se retorna, dependiendo de cuál sea el operador, se retorna algo distinto. Entonces, si quieren, lo podemos ir a ver mejor. Profe, una pregunta, nosotros estamos atrasados 2 clases, ¿no? Una sola, creo. La de la semana pasada. Porque era un viernes que era feriado nacional porque le intentaron un atentado a Cristina y el viernes pasado. No, pero el viernes siguiente del atentado metimos 2 clases en una. Claro, es verdad. Sí, porque exactamente eso. es verdad. Así que vamos fue la una clase- atrasada estamos más. Claro, porque fue la clase 0, si no estoy mal. Entonces, en este caso tenemos, como digo, la calculadora, a la cual le pasamos 2 números y un operador. Entonces, se va a chequear acá, en primero cuál es el operador, si es el más, return suma de los 2 números. Si es menos, return resta de los 2 números. Si es multiplicación, return multiplicación de los 2 números. Y si es división, return división de los 2 números. Entonces lo que hace acá, tenemos otra función que lo único que hace es, se le pasa un mensaje, un texto, que en este caso el texto va a ser el resultado de la suma es, y se le pasa un total que va a ser el número que nosotros le querramos pasar. Entonces acá igualamos suma a la función que le vamos a pasar como parámetro un 4, un 6 y el más. Entonces acá lo que devolvería, lo que retornaría sería, si vamos a calculadora, tenemos 4, 6 y suma. Entonces entraría a este caso y haría return resultado es igual a 4 más 6. ¿Ok? Entonces el valor de la suma va a ser 6. 10, perdón. Lo mismo con resta. Hacemos resta, calculadora, vamos acá, 113 menos 6. Entonces, entra acá, operador es igual a menos, y ese resultado es igual a 113 menos 6, y va a dar 107. Y así con todos los casos. Y lo último que se hace es otra función, que como digo, lo único que hace es concatenar un mensaje con el total. Y hacemos acá, el resultado de la suma es suma, el resultado de la resta es resta, el resultado de la multiplicación es multiplicación, y el resultado de la división es división. ¿Se entendió? Sí, pi. Genial. Sí, profe. Entonces, borramos esto. Simón. Simón. Entonces, como dice acá ahora, la función calculadora lo único que hace es retornar el resultado de la operación. Y por otro lado tenemos la función mensaje resultado, que lo que hace es imprimirlo. Genial. Entonces te invitamos a que realices tu función. Esto ya lo habíamos visto. Entonces quedaría funciones callbacks. ¿Qué son los callbacks? Básicamente son funciones que llaman a otras funciones. Nosotros podemos, así como tenemos parámetros y le podemos pasar esos parámetros cualquier tipo de variable, ya sea, no sé, un texto, un entero, lo que sea, le podemos pasar también una función como parámetro. Entonces, como dice acá, los callbacks son un tipo de funciones que se pasan por parámetro a otras funciones. El objetivo de esto es tener una forma más legible de escribir funciones, más cómoda y flexible para reutilizarlas. Entonces, por ejemplo, un ejemplo que podemos tener es, acá lo voy a copiar y pegar y lo vamos a ver más en detalle. Tenemos, voy a sacar el prompt, acá era así, no, así, y no le demos bola al error este. Entonces nosotros en principio, digamos que el orden en el que se va
en el cual se va a ejecutar esto, nosotros acá estamos llamando a procesar ingreso. Entonces, cuando nosotros vamos a procesar ingreso, lo que hacemos primero es, le pasamos por parámetro una función, a la cual, además de callback, tipo hay dos convenciones, digamos, de cómo llamar al parámetro cuando le pasamos una función. Se lo suele llamar o callback o fn. Fn de función, como abreviado, digamos. Entonces le pasamos por parámetro una función. Entonces acá lo que hacemos es, creamos una variable nombre, la cual va a ingresar el usuario, que de hecho acá, en vez de comentar todo, lo que voy a hacer es borrar esto. Y le voy a poner Pepe. Y en vez de hacer un alert, voy a hacer un console log. Entonces, básicamente lo que hace, como digo, es, nosotros le pasamos por parámetro una función, y acá lo que hacemos es, creamos una variable que hagamos de cuenta que se la pedimos al usuario. Entonces, nosotros acá podemos hacer nuestro propio llamado a la función que pasamos por parámetro. Pará, pero ¿dónde la estás llamando el nombre? A ver, pará, ahí está haciendo hola. Ah, con nombre estás llamando a hola. Profe, no estoy entendiendo nada de lo que está haciendo. Ok, Claro. vamos de nuevo. Ahí sí, te puedes mutear. Ahí está, joya. Entonces, nosotros básicamente lo que hacemos, o sea, el callback es una función que se pasa por parámetro. Nosotros, en este caso, estamos pasando por parámetro, a procesar ingresos, le estamos pasando por parámetro una función. ¿Ok? Que como vemos acá abajo de todo, la función que le estamos pasando es saludar. Entonces, ¿qué hacemos en procesar ingreso? Lo primero de todo que hacemos es pedir un nombre. En este caso el nombre es Pepe. ¿Ok? Entonces, pedimos un nombre que lo metemos en una variable. Y como nosotros pasamos por parámetro saludar, acá cuando hacemos, o sea, acuérdense, yo llamo acá a la función procesar ingreso. Cuando yo paso por parámetros algo, en este caso el parámetro de procesar ingreso es una función, fn. Cuando yo entro acá, fn se reemplaza por saludar. Entonces, si yo hago saludar y le paso el nombre, en este caso Pepe, yo entro acá, saludar, nombre. Entonces, fn entre paréntesis nombre va a pasar a ser saludar nombre, saludar Pepe. Entonces acá lo que va a decir es hola más Pepe. Ah, o sea, ya entendí. O sea, esas dos funciones, con solo procesar ingreso y entre paréntesis saludar, con eso hiciste ¿cómo se llamaba la función? Callback. Callback, sí. Con esa sola línea hiciste eso, digamos. Sí. Ah, listo. Con Windows Shift ese profe puede hacer recordé. Joya. Gracias ahí por lo. Estás con los atajos a lo loco. Estás con toda. Entonces, vamos a verlo así. Básicamente, digamos que el orden en el que van a ocurrir las cosas, nosotros acá, el pincel, yo lo tengo seleccionado, sí. Acá, cuando yo el function saludar y el function procesar ingreso, lo único que estoy haciendo es decir qué es lo que van a hacer las funciones. Pero Es como dos funciones anidadas, por así decirlo. Claro, una función que llama a otra. Entonces, por donde arranca todo, es por acá, donde van a empezar a pasar las cosas. ¿Por qué? Porque lo único que estoy haciendo acá, tipo, me salió la llave mal, acá, lo único que estoy haciendo es declarar las funciones, pero no las estoy llamando todavía. Entonces, el primer llamado que yo hago es en procesar ingreso saludar. Entonces lo que estoy haciendo yo es, estoy yendo acá arriba. Procesar ingreso, saludar. Entonces, este FN que yo tengo acá, se puede reemplazar por saludar. ¿Ok? Deja de ser, digamos, hagamos de cuenta que deja de ser FN y pasa a ser saludar. Entonces yo acá creo una variable que va a tener un nombre. ¿Pero por qué se pone FN, profe? Porque es como, o sea, es la abreviación de... Función. Claro, FN. O no sé cuál de las dos N, o sea, function. Es la abreviación de function. También lo podemos llamar callback. O sea, son como las dos convenciones, digamos. Los dos nombres que se le pueden poner. O sea, que se le suelen poner. Se le puede poner cualquier nombre, pero son los dos como más normales.
Entonces, cuando yo llamo acá al procesar ingreso y le mando saludar, yo entro acá y podemos decir que este fn se reemplaza por saludar. Entonces, si vamos a saludar más específicamente, que como digo, este fn pasa a ser saludar, yo cuando llego a esta línea voy a ir acá arriba. ¿Ok? Y el nombre que yo tengo acá es Pepe. Entonces, este nombre de acá va a ser Pepe. Entonces, cuando haga este console log, va a decir hola Pepe. Entonces, ustedes tengan en cuenta eso, que cuando nosotros pasamos algo por parámetro y hacemos el llamado a la función, lo que tenemos acá pasa a ser lo que tenemos acá. O sea, fn pasa a ser saludar. Digamos que tiene el valor, tiene los datos de saludar. Entonces, no es más fn, es saludar. Entonces, cuando yo hago saludar y le paso como parámetros nombre, estoy llamando acá arriba. Y hago el saludar con el nombre y hago console log hola más nombre, o sea, hola Pepe. Ahí se entendió Profe, más o ¿y eso menos. para qué se podría utilizar? El callback. El Y, callback, o sea, me refiero. y para, o sea, por ejemplo, a la hora de, si yo por ejemplo ingreso, ahora veamos, creo que hay algún caso más específico acá. A mí se me ocurre un ejemplo de, no sé, que sumás unos números y después hace otra función aparte que lo Claro, es que divide. sí. O sea, también es como una alternativa. Uy, ahí me estoy escuchando. Listo. Es como, sí, si queremos también reutilizar, digamos, los valores de otra función, en vez de hacer una función aparte como estábamos haciendo antes. O sea, de todas formas es hacer dos funciones, pero sería dentro de una función llamar a otra función y en vez de hacer dos funciones separadas como habíamos hecho antes e igualarle a la variable el valor de la función, es como que quizás sería más fácil directamente pasarle por parámetro una función y a esa función que le pasamos por parámetro pasarles el parámetro de la variable que tengamos acá. Profe, si entendí, pues me está costando una banda entender y no estoy entendiendo. Es decir, procesar ingreso es saludar. Una vez que como saludar no tiene nombre, busca a la función procesar ingreso. No, o sea, procesar ingreso todo arranca acá. Sí. ¿Ok? Entonces, procesar ingreso, cuando nosotros llamamos acá, o sea, saludar es la función que tenemos acá, la de arriba de todo. Entonces, cuando nosotros vamos a procesar ingreso, le pasamos por parámetro saludar. Entonces, fn pasa a ser saludar. Entonces, cuando nosotros hacemos fn y le pasamos por parámetro el nombre, la variable nombre, va a ir acá arriba. Porque fn ahora saludar. Porque nosotros a procesar ingreso acá le pasamos un saludar. La función saludar. Le dice procesar ingreso es saludar y saludar es FN, Claro, más que claro. abreviado. Vos hace cuenta que esto es saludar. O sea, podríamos hacer tranquilamente esto. Para que se entienda mejor. Para que tome el nombre. No, el nombre es irrelevante. O sea, el nombre puede ser cualquiera. No, pero me refiero que para que tome el nombre de Pepe, para concatenar, a eso me refiero. Claro, tal cual. Entonces, como digo, en este caso, no hace falta que sean los mismos nombres. O sea, digo, el nombre que tenemos acá dentro de la declaración de la función y el nombre que le pasamos, no hace falta que sea el mismo. Pero para que se entienda más fácil, quizás acá conviene poner esto y para que se entienda que cuando yo hago acá el procesar ingreso y le paso saludar, entra acá y va a agarrar esta misma función, digamos. O sea, yo estoy pasando la función saludar, que es esta. Entonces, cuando entra acá y hace saludar y le pasa el nombre, básicamente lo que hace saludar es, como vos decís, hace un console log y concatena un hola con el nombre. Entonces, por eso acá se muestra hola Pepe. Acá originalmente lo que tenía, en vez de tener el Pepe ya escrito, tenía un prompt. Pero bueno, o sea, es como digo, es una alternativa a, en vez de tener que hacer una variable e igualarla a una función que tenga un return, quizás es más sencillo directamente hacer esto. Tener el valor acá y pasarlo en una función que se pasa como parámetro dentro de otra función. ¿Me explico? Más o menos. Después buscar buena información para ver más o menos, porque O sea, no estoy pero entendiendo mucho. ¿se va entendiendo un poco? Más o menos.
Ok, una vuelta más y vemos si queda. Vamos a hacer, creo que la mejor forma es esta. Que lo Es voy a que hacer. como para mí, como que el ejemplo no es como tan claro para dar calma, por eso no estoy entendiendo. Porque no le veo como funcionalidad a que primero ejecute nombre y como no tiene resultado vaya abajo y así, eso me está confundiendo todo. O sea, ¿cómo? No terminé de entender qué es lo que te confunde. Es que yo me estoy confundiendo todo porque yo no le veo tipo como necesario que para buscar nombre vaya a otra función y Claro, tomar es el que, nombre y no, cambiar. o sea, claro, es que en este caso, a ver, al ser algo tan básico, sí es normal que no le encuentres un sentido, porque quizás es algo muy boludo como para hacer un callback, pero lo que importa en sí ahora, o sea, no es el sentido que tenga en específico hacerlo en este caso, sino que el concepto de pasar una función por parámetros. Eso es lo que me interesa que te quede claro. O sea, como te digo, quizás es un ejemplo muy boludo como para implementar un callback y se puede resolver de una forma mucho más sencilla, pero para que se entienda, o sea, lo que yo quiero es que se entienda, como digo, el concepto de que yo dentro de una función le puedo pasar por parámetro otra función y puedo llamarla a su vez dentro de esa función. Ah, ahora sí entendí, no entendí, no entendí. Es O sea, decir, como saludar no tiene, busca un parámetro, le pasa, procesa ingresar, saludar, le pasa un parámetro. Ese saludar busca nombre. Como no tiene nombre, va a otra función que tiene ya la variable y le da el resultado al console log. claro, vos pensás que en este caso, esto es igual a esto. O sea, cuando, en realidad el orden sería al revés. Yo cuando entro acá, al fn, y le paso el nombre, automáticamente lo que hace es, como yo pasé por parámetro acá, el saludar, fn va a ir acá. Es decir, es que le decía a a la función de abajo, le decir, procesa ingreso, mandarle el nombre a saludar. Procesa ingreso, te toma el nombre, te lo guarda en la variable, ese nombre le pasa a la primera función para que ejecute el console log. Así sería, ¿no? O sea, el saludar que yo estoy pasando acá Sí. Es como es, que le está ordenando a proceso ingreso que le pase el nombre a la primera función, a saludar. claro, el saludar el saludar este que está en celeste, es exactamente lo mismo que este. Son lo mismo, son literalmente lo mismo, es la función. El saludar este que está en celeste es la función esta, son iguales. Son exactamente lo mismo. Entonces, yo acá lo que estoy haciendo es pasarle la función saludar todo esto, se lo estoy pasando como parámetro a procesar ingreso. Entonces, cuando yo entro a procesar ingreso, fn es saludar. ¿Ok? Hasta ahí estamos. Entonces, cuando yo llamo a fn y le paso el nombre, va a entrar acá y va a agarrar el nombre que yo le pasé, que en este caso el nombre que yo le pasé es Pepe. Ahora sí, más o menos estoy entendiendo. Es decir, saludar es lo mismo que FN. FN literalmente saludar. Y lo Claro, que hace saludar es tomar nombre de esa función y se pasa a su función. tal cual, es exactamente eso. Ah, por fin entendí. Ahí está, bien, bien, bien. Ahora te puedo hacer una pregunta. Esto Decime. se está haciendo con dos funciones. Ahora, ¿con más de dos se puede? Claro, yo podría hacer tipo una función que llame a otra, que a su vez esa función llame a otra, por ejemplo. O sea, a lo que me refiero es que si vos podés hacer ponerle con tres, tenés que usar FN o callback. Ahí dentro de ponerle. O sea, no entiendo la pregunta. O sea, con tres funciones, pero ¿qué es lo que querés hacer? O sea, No sé, ponele, si podés hacerlo con más de dos funciones, a eso iba o al sea, caso. pasar dentro de una función, pasar más de otra, o sea, pasar más de una función por parámetro. Claro, eso, más o menos. Claro, a yo lo podría que hacer, iba. por ejemplo, algo así. Vos te referís a algo por el estilo, ponele. A ver, no, vamos a hacer esto. Y le vamos a cambiar el nombre. Le voy a poner, no sé, hola. Y por ejemplo, yo por acá poder pasar hola. Por decir algo.
sea, poder acá llamar un callback. Y acá poder pasarle hola. Eso es lo que vos preguntás. Ah, sí. Yo puedo Sí, pasarle, claro. que podría Listo. ser hola. No, acá en este caso no es hola, sino que es callback. Nombre. Ah, sí, listo. Si yo acá por parámetro le puedo pasar los callbacks que quiera. Listo, listo. Genial. ¿Alguna duda más? Básicamente creo No, ninguna. quiero saber si entendí. Digamos como que va reemplazando el nombre de las variables, ¿no? Claro, tal cual. O sea, si yo, como vemos acá, digamos que yo cuando llamo procesar ingreso y le paso saludar, no es que reemplaza el nombre de las variables, sino los valores. Bueno, eso. Claro, Sí. o sea que ahora fn Vale, nombre. vale, no, claro, vale Eh, saludar, digamos. bueno, fn eso. vale saludar. Y en este caso, bueno, se llaman iguales, pero cuando yo paso acá al fn y le paso el nombre este pasa a valer lo que vale este nombre. Básicamente. Ok. Y toma el Entonces, valor de entendí. ese nombre para concatenarlo acá en un texto. Ok. Entendí. Genial. Entonces, podríamos ir con el tema de scope. Bueno, que quiero ver. Ya después viene el cuestionario. Así que bueno, básicamente, en cuanto al tema de scope, digamos que lo importante es saber, ¿se acuerdan que hace un ratito, por ejemplo, les había dicho que cuando hacemos una variable dentro de una función, esa variable es solo propia de la función, ¿ok? Entonces, yo si por ejemplo acá tengo dentro del procesar ingresos, tengo el let nombre, yo si quiero modificar ese nombre fuera de la función, yo no voy a poder. Porque justamente, y algo que determina el scope justamente son las llaves, digamos. Si está dentro de estas llaves, la variable que vamos a aclarar acá, que en este caso es el let nombre, si yo quiero llamar a nombre afuera de esas llaves, no voy a poder. Y van a ver que acá en la consola me va a tirar error, nombre no está definido. Porque justamente el scope, en este caso el scope de la función, al tener yo la variable esta declarada entre las llaves, no me va a permitir que yo pueda usarla fuera de esas llaves. Entonces todo lo que tenga entre llaves, digamos, en este caso, por ejemplo, si yo en el saludar, en vez de hacer directamente el console log, haría, como habíamos visto antes, el let saludo es igual a hola más nombre. Y yo acá muestro saludo. Entonces el scope de la llave literalmente es lo que te indica Claro, que dentro de esa llave se puede modificar, fuera de esa llave no existe la variable. Claro, tal cual. Y ahí se tendría que usar un return para poder modificar el valor. Tal cual. ¿Es así, no? Tal cual, tal cual, tal cual. Entonces sí entendí, vamos. Entonces, yo en este caso, si quiero acceder a saludo, al igual que si yo quiero acceder a nombre, no me va a dejar. Porque como está dentro de las llaves y yo estoy tratando de acceder afuera de las llaves, no voy a poder. Porque es propio de esta función. Si por ejemplo, profe, para poder asignarle, por ejemplo, la variable como parámetro dentro de una función, tendríamos que usar return también, ¿no? La variable como Por parámetro... ejemplo, por ejemplo, no sé, saludo lo quiero usar dentro de otra función, pero como saludo solo existe dentro de esa función, para darle como parámetro a otra función no me funcionaría. Tendría que usar return, ¿no? Claro. Por ejemplo, o podría hacer un callback. Podría hacer un callback acá adentro, pasarle como parámetro una función y llamar en esa función al valor de saludo. Justamente como hacemos acá, en procesar ingreso, que yo hago un callback, el callback de saludar, que en este caso voy a borrar este callback, que no tiene nada que ver. Hago el callback de saludar, y justamente uso, en vez de esta variable, hacer un return. O sea, sería como el callback vendría a ser como una alternativa para el return, quizás, en algunos casos. Entonces, en vez de yo hacer el return y utilizar el valor y guardarlo en una variable, directamente hago el saludar con el nombre que tenemos acá.
Pero si hago una función dentro de la función es como el callback, ahí sí me funcionaría, ¿no? Claro. Así que bueno, básicamente es eso. Entonces, bueno, como dice acá, según donde declaremos una variable, podemos determinar dónde se va a utilizar dicha variable. Esto se conoce como ámbitos de variable o scope. Básicamente eso, el tema de que dentro de las llaves, digamos, si yo declaro una variable, solo se va a poder usar dentro de esas llaves. Entonces, las variables globales, básicamente son variables que están fuera de cualquier función o bloque de código. O sea, las globales, las variables globales, son las que están, digamos que en el medio de la nada, sin ninguna llave de por medio. Entonces, si yo acá hago un let edad, por decir algo, esta variable es global, porque no la encierra ninguna llave. Y después, por otro lado, tenemos las variables locales, que son justamente el caso contrario. Si yo tengo una variable, declaro una variable dentro de, o sea, cualquier función o cualquier, digamos, que esté encerrada en cualquier llave, si por ejemplo yo tengo un bucle y hago una variable ahí, dentro de las llaves del bucle, es una variable local. Entonces, la diferencia es esa, entre las globales y las locales, es que a las globales no las encierra ninguna llave y a las locales sí. Entonces, como dice acá, creo que interrumpí una pregunta. O sea, si Martín te desmuteaste, ¿ibas a preguntar algo? No, nada. Joya. Entonces, cuando definimos una variable, dentro de una función o un bloque, la identificamos como una variable local. Y será accesible solo dentro de ese espacio, como habíamos dicho. Yo afuera de, o sea, en este caso, afuera de sumar, no puedo acceder al resultado, porque es local, la declaramos adentro. Si quisiéramos utilizarla por fuera, la variable no existirá para el intérprete. El error que nos tira de que no se encuentra la variable, bueno, eso. Entonces, usamos variables globales cuando queremos emplearlas en distintos bloques del programa, y variables locales cuando solo son necesarias para la función o la estructura actual. O sea que si hay un valor o una variable que queremos utilizar quizás en distintas funciones, en varias funciones, nos conviene tenerla global. Incluso nos conviene más que un callback. Al menos yo lo prefiero. Entonces, hay que entender que las variables globales y locales se identifican como diferentes entre sí y pueden existir en el programa bajo el mismo nombre sin conflicto. Por ejemplo, acá tenemos, y lo vamos a llevar, tenemos una variable global, como ven acá no encierra o sea, a esta variable no la encierra ninguna llave, que se llama nombre y el valor es Harry Potter. Como dice acá, variable global. Y por otro lado tenemos una función saludar, que también tiene una variable, en este caso local, que también se llama nombre, se llama exactamente igual, y esta vez es Hermione. Hoy justamente no sé si es un buen día para los fans de Harry Potter. Bueno, no sé si se enteraron, pero la quedó ¿cómo se llama? El barba. Me hizo mal Hagrid. Mal ahí. No hablemos de eso, me eso pongo no sabía. triste. Mal No, ahí. sí, profe, que el actor Sí, de Hagrid la quedó Hagrid, falleció. estoy triste. No sé, yo por lo único que conocía al barba es, o sea, en realidad el peluca, por el bananero. Por el bananero. Sí. El peluca sape. No, sí, profe, yo me enteré y Está muy bueno. me bloqueé, profe. Estaba muy Sí, triste. mal ahí. No, sí, yo solo lo Me conocía quitó el por hambre, no comí todo el día, profe. la baja. Mal ahí. Ya te decepciono. Uy, acá en el chat están todos Harry ZZZ, Harry. No, uy, sí, no se bardeen. Terminamos las clases y se putean, así que. No, mentira. ¿Fíjate, Roca? Entonces, como ven, acá tenemos la variable global de nombre que se llama Harry Potter y tenemos el mismo nombre, o sea, nombramos igual a otra variable que en este caso es local, que es Hermione. Entonces, en principio lo que hacemos es el console.log del nombre, o sea, de la variable global, y vamos a ver que la variable global me va a tirar Harry Potter. Y acá sí, o sea, si se llamara distinto, se llamara Harry Potter, la variable, van a ver que acá cuando yo quiero acceder a nombre no me va a dejar. ¿Por qué? Porque no está definida. En el scope no está definida. Sino que la variable la tenemos dentro de saludar, por lo que no podemos acceder. El scope sería las llaves nada más, ¿no? Claro, o sea,
el scope está limitado, digo, no sería las llaves en sí, pero lo que sí... Pero sería como el scope, espacio que hay dentro de esas llaves. claro, el scope está limitado por las llaves. Entonces sí, vendría a ser el espacio dentro. Eso. Entonces, en este caso, si yo hago el console log de nombre, como el único nombre al que tengo acceso es la variable global, porque yo no puedo acceder a la de función, al nombre de función, en el console log me va a tirar Harry Potter. Y si después llamo a la función saludar, como yo entro acá y bueno, declaro la función y ahí si hago el console log de nombre, me va a tirar Hermione. ¿Estamos? Sí, Profe, sí. Profe, ahora cuando paso con el desafío te puedo pedir una ayuda porque no estoy entendiendo bien qué se tendría que hacer. No, sí entiendo qué tendría que hacer, pero no entiendo bien algo. Dale, Ya me dale. entiendo ahora. Joya, joya. Entonces, bueno, acá un ejemplo de una variable global que tenemos acá la declara y hace variable con scope global. Y ¿Qué es scope? dentro de una función. ¿Qué es la El palabra scope, scope? claro, scope es. Ahí está. El scope vendría a ser como el ámbito en el cual se declara la variable. O sea, para hacerlo más fácil de entender, lo que está dentro de las llaves, digamos. O sea, en este caso, si yo toda declaro acá variable una. que está ahí es scope, se llama. Claro, o sea, dentro de cada función, o sea, cada función tiene su propio scope, digamos. O sea que si yo, por ejemplo, quiero acceder a esta variable desde afuera del scope de coso, no voy a poder. Porque solo se puede acceder a esta variable desde su propio scope. Entonces, bueno, ejercicio declarando variables globales. Globales. Medio irrelevante me parece. Ejemplo, variable local, ok, básicamente lo mismo, o sea, pero al revés. Antes habíamos visto acá un ejemplo de globales, acá tenemos uno de locales, en la cual se crea una función, prueba local, y se hace acá dentro una variable que se llama local, y es un texto que dice variable con scope local. Entonces, si nosotros queremos acceder acá con un console log a local, nos va a tirar un error, de hecho lo podemos ver, es el mismo error que nos venía tirando antes cuando queríamos acceder a variables de afuera, o sea, de adentro, perdón, desde afuera. Nos va a tirar el error local is not defined, porque como digo, desde afuera no se tiene acceso al local. Entonces, dicho esto, podríamos pasar a el cuestionario, como estamos acostumbrados. Entonces, esto no lo tendríamos que ver todavía. Pasamos. Esto es en clase siguiente. Igual ya se puede. For, ahí está, te iba a decir, era for each. No sé. Claro, yo viniendo de C++. Y yo dejaba más o menos también. Claro. Entonces, bueno, de repente está en blanco. Ahí está. ¿Para qué no sirve un bucle? Repetir instrucciones. Repetir instrucciones. Vamos. ¿Qué elementos debemos considerar para... Uy, estoy en doble. Ahí estamos. ¿Qué elementos debemos considerar para while y for? La última opción. ¿Nos la mandamos acá? ¿Le mandamos? Si no hay objeciones, le mando. Vamos. Bien ahí. Bueno, mal ahí sí, porque pasa que la primera pregunta es para más adelante. Creo que es para la clase que viene, de hecho. Que bueno, ahora está el foro. Arreglo, vamos a ver. No. Sí, vamos a ver. Sí, entiendo. Es como, en principio es como medio doloroso. No, es que no me acuerdo mucho, tipo, trabajaba con eso, pero no me acuerdo mucho. Y si ya lo viste alguna vez, no va a ser tan doloroso, digamos. Los restos está, pero para el resto sí, para el resto va a ser una masacre. Nada, mentira, chicos. Tranqui. Entonces, bueno, ejercicios que si quieren los podrían, creo que no estamos con mucho tiempo como para hacerlos ahora, pero les recomiendo que los hagan porque, o sea, como les dije, todo conlleva práctica y si no practican lo necesario, quizás llegan a la clase siguiente sin entender un pomo
y la idea es justamente que repasen todo y que queden bien los conceptos que se vieron en la clase. Así que eso, si pueden hacer los ejercicios es lo ideal, aunque no tiene ningún, digamos, espacio de entrega, ni mucho menos. O sea, en teoría, si vamos a lo formal, digamos, no son obligatorios, pero la idea es que los hagan justamente para eso, para practicar y para que les quede bien claro todo. Entonces, podemos pasar a el desafío, que es la primera parte del proyecto integrador. Entonces, a partir de esta clase comenzaremos a trabajar con el proyecto que realizamos en Web 1, digamos. ¿Te acordás del Mercado Libre? Bueno, te proponemos que lo busques y revises que todo funciona correctamente. Entonces, como primera parte, vamos a utilizar el inicio de usuario que armaste para la clase anterior. Entonces, para eso tendrás que incorporar... Esa parte no entendí, profe. Perdón, esa parte donde dice a partir, ¿verdad? Como primera parte vamos a utilizar el inicio de usuario que armaste en la clase anterior. ¿Qué inicio de usuario? ¿No es el que hicimos el de compra y venta? El tipo que te decía ingresar TV, nombre y si, por ejemplo, era escape, que se cierre el bucle. Claro, entiendo que es eso. Es eso, supuestamente. Yo no sé si tengo el trabajo de Mercado Libre. Creo que tengo un ex compañero. Yo lo tengo, si querés te lo paso. Pásamelo porque literalmente lo hice con lo hice un trabajo de un equipo. Y el trabajo Pasando, el yo no lo que tengo hizo el cerca. Mercado Libre lo tiene él. Yo no lo tengo. Pero si era individual. No, era en equipo. No, No, Mercado individual. Libre era individual, si era como desafío. Mercado Libre era individual. Claro, El Mercado Libre era individual. El que era en equipo, uy, no pongo una banda. Era el trabajo de Bueno, último, regalo. ese era. Ok. Pero yo le pedí que le regalaran por De mí, última, así que después ven Todos esas los monos cuestiones hablando. después ven esas cuestiones de quién se gira qué y todo eso, pero bueno, ahora veamos. Gracias, profe. Gracias, profe. Entonces, para eso tendrás que incorporar un archivo JavaScript, digamos, a tu proyecto, linkearlo con HTML, con las etiquetas que habíamos visto en principio de la cursada. Entonces, buscar el trabajo de la clase anterior, incorporarlo a tu proyecto, no te olvides de verificar lógicamente que todo funcione. Y ahora, para este desafío, vamos a agregar funciones a nuestro login. Y necesitaremos dos de ellas, ingresar data y mostrar página. Ingresar data lo que va a hacer es que por el momento deberás incluir dentro del condicional y variables creadas del desafío anterior. En el caso que el ingreso sea incorrecto, yo esto no, me parece que está mal. Podrás Sí, mostrar un profe, mensaje- porque no tiene sentido la consigna, tipo, no dice cuál es incorrecto y cuál es correcto, y además en una sola se podía hacer, en una sola función se podría hacer todo, no en dos funciones. Es tipo como que está mal Igual redactado para- o ya- está mal. espera. Habla Hugo, si quieres. No, eso no me era. Seguí hablando. No, porque acá ya estaríamos haciendo como que te crees un usuario y que se guarde una contraseña del usuario. Con esto ya lo estaríamos haciendo. Se Claro, podría entiendo que hacer, sí, sí. pero claro. Guardar es una ver- variable 134, 134 y listo. A ver, wait a minute. Vamos a ver algo. O sea, termino de explicar esto y voy a ver algo porque sí, como que no me... No cierra, profe, no cierra, tipo, el Sí, desafío. Sí, no cierra. Pero bueno, ahora termino de leer esto y les leo esto y ahora lo veo. Y bueno, después otra que sea mostrar página, que en el caso de que el usuario y la contraseña sean correctos, ya podrás mostrar tu página. Entonces, claro, Pero el evidentemente inicio de se- sesión el modal de cuando nosotros ingresábamos, ¿no? ¿Cómo? El modal sería, ¿no? Como modal. En el primero, en el desarrollo web 1 nos hicieron hacer un inicio de sesión como un modal que te llevaba un modal. No, el modal está dentro de la página. Sí, por Claro, eso. pero Es con el tema eso. es que acá, claro, dice de la clase pasada. Bueno, ahora lo vemos. Pero bueno, al final Bueno, sí, bueno, deja- como siempre, comprimir y todo eso. Pero vamos a ver algo que no me está cerrando del todo. Pero eso, ¿ustedes ya tenían un login, un sistema de login? No, era... si quieren le muestro, yo tengo acá el proyecto, justo estaba mirando. ¿Cómo el login? Estaba mirando. Pará. Yo lo estaba diciendo por esto. ¿Ahí un poco compartir pantalla? Dale, mandale. Pará. Hasta este. No sé si se ve, ¿se ve? Sí. Sí, se ve. Y bueno, era este, por eso estaba diciendo yo. Ah, eso. Sí, yo también tengo lo...
Ahora Los después. tenemos, pero o sea que nosotros cuando tocamos ingresar nos tiene que aparecer nuestro perfil ahí en la parte de Sí, arriba a la supuestamente esto o es antes que te cargue esto. Por eso no entiendo si es antes que cargue esto o es esto. Que cuando ingresa acá esto se guarde. Se me hace que es cuando vos entres a la página, a eso te mande, al registro. Acá, registro. Sí, que te Estaría mande acá, directamente pero ahí y una vez que vos pongas los datos, te manda a la página. Pará. ¿En qué momento había que hacer? Pará, vos le diste ingresar y te abrió el modal. Y ahora, crear tu cuenta es sí, una sí, página aparte. era todo en el desafío 8, 7. Claro, Ahí el de está, crear pará, tu que- cuenta es de antes del modal. Pero, ¿qué hay que hacer entonces? Pará, vos me Eso, estoy por eso. remariendo. Yo El también crear me tu estoy mareando cuenta, que yo ni yo sé. el crear tu cuenta que tenía él es un archivo de HTML distinto. Él lo que hizo Sí. es ponerlo para cuando toque el crear tu cuenta. El de ingresar sí es el modal que sacamos de Bootstrap. Ok, pero sí, o sea, como que me extraña que en el coso, en la plataforma, dice el tema este de. Tipo, lo que hicieron la clase pasada, cuando la clase pasada, tipo, en ningún momento hicieron eso. Digo, en un momento Claro, fue hicimos hace unos login. sólidos 6 meses. Ok. Uy, tengo un gallo. Después que toma agüita. O sea, la conclusión sería que vos llenes como el registro No, en el de... desafío 5. Esa es la conclusión. A ver. Vamos a ver entonces, claro, creo que se refiere a eso, entiendo. A ver, pero banque un momento y lo chequeamos mejor. Vamos de nuevo al desafío 5. Y entonces dice que... Tu problema es que... mercado liebre, ok, claro. Vamos a utilizar inicio de usuario que armaste para la clase anterior. Entonces, ingresar data por el momento deberás incluir dentro de un condicional variable. Sí, es eso. Sí. Es lo que hicimos en la clase pasada. O sea, ignoren la clase pasada. Entiendo Hacemos de cero. No, entiendo que se refiere a eso que me mostraste. Entonces, tendrían que hacer que, bueno, o sea, digamos que, por ejemplo, tire o sea, se puede ingresar un usuario. No, pero ¿Pero dónde? ¿En registrarse o en ingresar? Y supongo que en ingresar, pero sí, no me termina de cerrar del todo. Creo que cuando vos tocas registrarse, que se guarde el dato y después que vayas a ingresar. Se me hace que es eso. Sí, pero el tema es que nosotros usamos base de datos. Una vez que se cierra la página, ya no se guarda más la variable, no se guarda más. Se borra la variable. Bueno, pero sí, entiendo que es eso. O sea, entiendo que va por ahí. ¿Cómo? Entonces no entiendo qué hay que hacer, profe. ¿Qué hay que hacer? Y entiendo que utilizando eso que Estoy yo te digo, loco. van a tener que tener, digamos, la función ingresar data en la que van a poder ingresar una contraseña y un coso. Es decir, un prompt que esté dentro de la función. Entiendo que sí. Y que sea para ingresar data y que ese después se muestre. Pero eso Claro, igual podría hacer todo en uno, tipo, no hace falta hacer dos. Pero mostrar en página nosotros todavía no dimos cómo ingresar datos de JavaScript a HTML. Eso es lo que iba a decir. ¿Cómo hacemos para escribir ahí en el mismo HTML y que se guarde en el JavaScript? A nosotros todavía no. Y que lo guarde en el JavaScript. Exacto. No nos enseñaron nada de eso todavía. Ok, entonces quedemos en algo. O sea, esténse bien atentos al Discord, digamos, porque yo también tengo mis dudas en cuanto a lo que tendrían que hacer. Entonces, hagamos eso. Esténse bien activos en el Discord y estén bien atentos. Y yo en estos días sí o sí les voy a decir bien qué es lo que hay que hacer, porque yo tampoco termino bien de entender. Así que eso, voy a consultar qué onda y a más tardar en un par de días les respondo. Sí o sí. Listo. O sea, por ahora no nos quemamos la cabeza con el 5. No, si todavía no se quemen la cabeza, más No tardar... lo hagamos. Que no lo hagamos hasta que usted nos diga. Claro, a más tardar, al principio, o sea, el lunes que viene, ya les digo qué tienen que hacer. A más tardar. Este lunes, sería el lunes de esta semana. Claro, el lunes de esta semana.
El lunes Yo que que viene. tenía justo ganas de programar, justo no voy a hacer nada, la conferencia. No, yo este fin de semana tengo que mucho trabajo, bro. Ok, no, Tengo pero que eso. terminar unas páginas, bro. Sí, por eso ese es el tema. Terminar las páginas, dice. No, ¿Qué pero hace bueno, Kevin? eso, ¿De qué si... ¿Pero qué haces? HTML y CSS. ¿Pero que para la ¿Qué le hacía? escuela Después me o pedí trabajo particular? porra cuando iba a tu casa, hijo de puta. Ah, ¿Cómo? fax. Está todo grabado, Mentira, profe. Yo no fumo. Dejen de pelearse, por favor. Ah, no. Bueno, Fumo, yo escuchen un toque eso. Básicamente, de acá al principio de la semana que viene, yo ya les digo que tienen que hacer bien. Esténse bien atentos al Discord y yo les aviso todo. Así que bueno, si ya no tienen ninguna consulta, simplemente esperen hasta el lunes que viene y ya, o incluso para antes, y ya les digo que tienen que hacer. Si les Ok, parece. listo. Entonces esperamos hasta el lunes, listo. Ya está. Así que si no tienen consultas, Bueno, profe, nos vemos. nos vemos. Que descanse. Nos vemos. Chao, gente linda, buen fin de. Chao. Chao. Chao, profe. Nos vemos. Chao.